Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, tengan todos. Qué gran privilegio poder estar nuevamente con ustedes para poder compartir un poco acerca de la palabra del Señor. En esta oportunidad, antes que otra cosa, quisiera que oráramos para que pusiéramos todo delante del Señor y que Él sea quien nos hable, que Él sea quien nos instruya, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, mi buen Dios, porque tú nunca nos has desamparado, porque siempre estás con nosotros, porque siempre estás extendiendo tu mano para darnos salida. Te pedimos que ahora extiendas tu mano, porque te damos rienda y control de este momento en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos todo obstáculo, lo ponemos a tus pies, Señor, para que sea destruido y desmenuzado. Te pido que tu pueblo pueda ser hoy como tierra buena, tierra fértil, tierra abonada, que recibe esa semilla con mucha hambre y que un día vaya a dar fruto delante de ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, quiero entrar de lleno y les quiero contar que una hermana se comunicó conmigo el día de ayer y me dijo, hermana, me dijo, tengo tal situación, me contó su situación y entre las cosas que me dijo, hermana, ore para que mi fe no falte. Entonces, yo puedo orar para que su fe no falte, como le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Y Pedro, mira, yo he orado para que tu fe no falte. Claro, es válido que oremos unos por la fe de otros, pero también es importante que tomemos responsabilidad de nuestra fe, abonándola, dándole agua, dándole esa palabra que esa fe necesita para poder crecer y que esa fe esté fortalecida cuando vengan esos reveses de la vida. Entonces yo me fui nuevamente a este verso que me gusta mucho de Romanos 10:17, en donde usted y yo sabemos que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces es muy importante en tiempos finales que estamos, que nosotros estemos fortaleciendo la fe, porque lo que viene contra el pueblo de Dios es algo muy feo, algo han fraguado, algo muy desagradable y es necesario que nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos creído hasta el final, que seamos como los valientes del principio de la iglesia, que podemos ver históricamente que ellos defendieron lo que creían aún hasta la muerte si es necesario. Entonces tenemos que mantenernos fieles a lo que hemos creído. Y ¿cómo voy yo a hacer crecer esa fe? Para que esa fe me sostenga a mí en tiempos difíciles. A través de la palabra, como dice aquí, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Oí a un ministro explicar que ahí menciona la palabra oír 2 veces y que no es casualidad cuando algo en la Biblia aparece de esa forma y que está hablando de que nosotros tenemos que oír y volver a oír. Tenemos que prestar atención a lo que Dios nos está hablando constantemente. Entonces, ¿qué es lo que va a sustentarme en tiempos de dificultad? La palabra que oigo. El problema es que como la fe viene por lo que yo oigo, cuando yo oigo otras cosas, cuando yo me alejo de la palabra y empiezo a alimentar mi oído de otras cosas, entonces ese oído va a acostumbrar su paladar a lo que no es la palabra y va a empezar a crecer una antife, una fe contraria a lo que Dios quiere que yo crea, sino que vamos a empezar a poner fe en otras cosas. ¿Por qué le hablo yo de paladar? Porque cuando nos vamos a Job 34:3, dice, el oído prueba las palabras, pero ese probar es saborea. El oído saborea las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. De ahí aquel verso que dice que habrá quienes tendrán comezón de oír, porque mire pues, qué bonito es reunirse con personas de estima de uno, alrededor de una taza de café, alrededor de un postre, alrededor de un almuerzo, en una reunión. Qué lindo es cuando te dicen, yo no sé quiénes son tus personajes favoritos en tu vida, pero digamos que te digan, yo me recuerdo cuando era pequeña, vas a ver a tus primas
Y qué alegre era para mí irme a reunir con ellas. Sabía que iba a pasar. Nosotros las mujeres somos más sociables que los hombres. Por lo menos estadísticamente eso es lo que se dice. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a lo que son las redes, hay estudios que han hecho que los hombres, porcentualmente, las redes las usan más para jugar. Juegos de acción, peleitas, guerras, carreras, pero las mujeres somos más de entablar conversación, de sociabilizar. Entonces yo le puedo hablar desde esa base como mujer, ¿verdad? Que a nosotros nos gusta una buena conversación con alguien, una buena plática, poder sentarnos a platicar con las personas con las que pensamos lo mismo. Y ese es ahí donde te das cuenta que en realidad el oído tiene gusto, tiene papilas gustativas el oído y tiene paladar y está gustando. Qué hermoso es también podernos sentar a los pies de Cristo en una prédica, como hacía María, ¿verdad? Que María era la que se sentaba a los pies de la cátedra de Jesús. Qué hermoso es podernos sentar a una prédica, en una enseñanza, en una evangelización, en una palabra que esté dando un profeta, de que los 5 ministerios que en una palabra apostólica nos ministran y nosotros sentarnos a los pies de Jesús a través de ese ministro que está llevando la palabra y poder degustar esa palabra, como dice aquí. Y también dice en Job 12:11, en el verso que tiene usted ahí mismo, en esa misma slide, dice, ciertamente el oído distingue, porque digamos la lengua distingue, ¿verdad? Usted ya sabe qué es lo que no le gusta, qué alimentos usted no va a comer. Por ejemplo, en el caso particular mío, yo no como nada que sea vísceras. Usted en un revolcado no va a caer bien conmigo, no me gusta, porque tiene vísceras. Yo no como lengua, no como sesos. La lengua siento que no me pasa de la garganta. Siento como que me estoy tragando un pedazo de toalla. Yo sé que no todos opinan lo mismo que yo sé que a usted le gusta, que usted lo disfruta, pero para eso hay diferentes paladares y el paladar distingue. Ahí le remarqué las 2 palabras, el paladar distingue, pero el paladar del oído hace lo mismo. Nosotros tenemos que acostumbrar nuestro paladar a comer lo que Dios quiere que comamos y a desechar. En el caso mío, así como Dios ha hecho las vísceras, desechar lo que a Dios no le agrada. Por supuesto que yo eso lo estoy poniendo solo como un ejemplo ahora. ¿Qué es lo que va a comer este paladar llamado oído? Pues lo que va a comer es pan. Mateo 4:4 dice, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí empieza a tener un poquito de sentido el por qué la palabra es asociada con pan. Y esto es porque el oído se la tiene que comer, esa palabra. ¿Para qué? Para que produzca esa fe que nos va a ser tan necesaria. La Biblia nos deja ver en Efesios que la palabra es el escudo que nos va a defender. Dice que el escudo que porta el cristiano es el escudo de la fe. Es la palabra que tú escuches la que te va a defender en los tiempos de dificultad. Es la que va a protegerte. Tu cuerpo, tu vida, la de los tuyos, porque tú llevas escudo, porque tienes esa palabra, ese pan que tu organismo ha digerido a través del oído. Y el trigo también, es decir, la semilla, también es figura de la palabra. ¿Por qué? Porque son el mismo elemento, solo que uno está en un estado y el otro está en otro estado. Entonces la semilla de donde se produce ese pan también es figura de la palabra. Dios a veces nos da palabra como semilla y a veces nos da palabra como pan. ¿En qué se diferencia eso? La semilla no me llena, ¿verdad? La semilla hay que procesarla. Entonces a veces Dios te va a dar aquella palabra que tú tienes que procesarla para poder hidratarla con agua, que también es otra modalidad de la palabra, hidratarla y luego amasarla y luego hornearla, y eso va a llevar un proceso. Eso habla de que tú no te vas a poder comer eso tan rápido, sino que vas a tener que hacer un esfuerzo extra porque a ti no te están dando en ese momento pan. Cuando te dan pan, pues tú te lo comes, ¿verdad? Pero cuando te dan la semilla, te están dando la materia prima para tú desarrollar ese tema, vamos a decir así. Entonces vienes tú y empiezas a trabajar.
empiezas a trabajar con ese tema y le empiezas a dar forma, ¿verdad? De hecho, aquí dice, pero aquel en quien sembró la semilla, dice Mateo 13:23, en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende, y este sí da fruto y produce a 100, a 60 y a 30. Esto es importante porque esta palabra semilla la está comparando la Biblia con entendimiento. Entonces, al que Dios le da semilla, ¿verdad? Al que Dios le da esa palabra, semilla, se le abre el entendimiento, porque es esa persona que tuvo que desarrollar su propio tema. No le están dando el pan hecho, no está sentado en una prédica, ya solo comiendo, eso significa esto, ese es ese rema, esa es esa revelación, sino que esa persona fue y preparó su propio alimento y eso le trajo entendimiento, porque cuando estaba estudiando, ¡boom! Esa misma persona tuvo que triturar ese grano y prepararlo, hidratarlo, hornearlo. Y creo que eso ya quedó claro. En el verso que viene, que es Isaías 55:10, aparecen ambas. Dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y está hablando de la palabra según el verso 11. Así dice, será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Cualquiera que sea la presentación de la palabra que Dios nos está dando, va a lograr en ti el impacto que Dios quiere. Si tú eres esa buena tierra, ¿qué me convierte en esa buena tierra? El que yo preste atención, el que yo desee sentarme a la cátedra de Jesús, el que yo anhele estar a los pies de Cristo, es ese deseo del oído, de poder degustar lo que Dios me está dando. Entonces aquí dice, ¿verdad? Él le va a dar semilla al que siembra en otros. Y para que haga todo ese proceso que ya hablé. Y pan al que está sentado y está comiendo. ¿De cuál grupo eres tú? Yo soy de los dos grupos. A veces me siento a comer el pan que ya otro ha preparado y a veces me siento a preparar el pan que le tengo que llevar a otros. Entonces Dios le va a dar semilla al que siembra y pan el que come, y así es la palabra de Dios. Siempre va a hacer aquello para lo cual Dios la envió. No va a regresar a él vacía. Otra cosa que tipifica la palabra es el agua. Y lo podemos ver en Efesios 5:26, en donde leemos que a la iglesia Dios la santificó, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a esa iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa. Mira lo que hace el agua, para que esa iglesia no tenga mancha, no tenga arruga, ni cosas semejantes, sino esté santa y sin mancha delante de él. Entonces, yo me imagino un platillo, ¿verdad? Ya tenemos el pan, pero ahora nos falta con qué pasarnos el pan, y esa es agua que el Señor nos está dando. Y esa agua es un agua que tiene un poder impresionante, porque el poder que tiene esa agua es el de transformar nuestras vidas, el de quitar toda inmundicia. El simple hecho de sentarme a escuchar la palabra me está limpiando mis vestiduras, me está preparando para el encuentro con el amado. Yo quiero esa agua. Yo necesito que el agua de la palabra esté en mí para que... ¿Cuántas veces le has orado a Dios? Diciéndole, ay Señor, tenme por digna de escapar, de lo que va a venir sobre la tierra. Ay Señor, que podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre en aquel día. Ay Señor, que no me vayan a decir, pesado has sido y fuiste hallado falto. ¿Quieres alcanzar esa estatura? Ama la palabra. Qué delicioso es tomarse un vaso de agua refrescante cuando tienes una gran sed. Qué delicioso es poder ir y beber de esa agua que el Señor nos está ofreciendo, que es el agua de su palabra, que nos limpia, que nos transforma. El agua tiene un gran poder, ¿sabe? En el siguiente slide dice, le puse el poder del agua, y me voy a ir a 2 de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Qué impresionante, porque el agua, palabra, o la palabra agua, que salió de la boca de Dios,
hizo todo lo que nosotros conocemos. Sostiene nuestra vida. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Todo. Así de importante es la palabra. Si tú descubres la llave que tienes en la palabra de Dios, vas a poder lograr lo que tú quieras en Cristo. Vas a poder alcanzar cosas que tú tal vez le has anhelado a otra persona, que tú dices, pero yo quisiera esa corona, Señor, qué lindo. Tú a través de la palabra vas a lograr muchas cosas. Vas a poder crecer, vas a poder limpiarte, vas a poder madurar. Estar en la palabra de Dios es estar en intimidad con Dios. Me recuerdo que un tiempo atrás una persona me llamó por teléfono y me dijo, mira, fíjate que orando Dios me dio una palabra para ti y el Señor dice que Él te va a visitar, cual nunca antes y nunca después. Así me dijo, te va a visitar. Yo me imaginé cuando esa persona me dijo eso, que yo iba a estar metida en la adoración llorando, que iba a estar moqueando, que iba a estar tirada en el suelo gritando, ¡ah, detente, Señor, ya no me visites más! Pero la visitación no fue así. La visitación fue que yo lo conocí más a Él a través de la palabra. Fue una época en que yo podía amanecer estudiando y no sé de dónde salía la fuerza. Por eso es que esa profecía que me dieron decía que ni antes ni después, y así fue. En ese tiempo yo me podía sentar y yo me metía en la escritura y yo estudiaba de día y de noche, y no me saciaba de aquella agua. Yo quería más pan, yo quería más semilla, yo quería todo lo que Dios tenía para mí en la palabra. Y aprendí que en la Biblia conocer, la palabra conocer, significa tener intimidad. Entonces yo, a través de ese conocimiento que estaba adquiriendo entre mi amado y yo, estaba teniendo una intimidad con Él que nunca antes había tenido. Era de lo que me estaba hablando la profecía que me dieron, que yo iba a ser visitada de una manera impresionante. Y es hermoso, es hermoso. Mire, fue tan literal que un día yo estaba estudiando a saber qué horas de la madrugada eran. Y yo oí cuando el Espíritu Santo me dijo, vete a dormir ya. Y hasta me sorprendió. Y en efecto, yo fui obediente y cerré, porque yo mire, el cuerpo físico no se me cansaba. El deseo de estar buscando no se me iba. Yo le pido a Dios que ese deseo inunde mi vida todos los días, como lo ha hecho, y que también inunde ese deseo tu vida. Que tú a través de la palabra obtengas esa llave que necesitas para abrir las puertas que se te han cerrado, y que puedas alcanzar cosas que nunca antes te imaginaste que ibas a poder alcanzar, pero que a través de la palabra de Dios tú lo vas a poder hacer. ¿Qué poder el que tiene el agua? Usted se puede haber dado cuenta ahora con lo del huracán ETA, el poder que tiene el agua. El agua, Dios lo deja en figura, en las cosas que estamos viendo literalmente, para que entendamos cómo es lo espiritual, pero en realidad, si Dios da un dictamen, si Dios da un dabar, si Dios da una palabra, ¿quién va a poder revocar eso? Entonces, por eso es tan importante la palabra profética más segura, que es la Biblia, ¿verdad? Para poder nosotros ir y mover en lo espiritual, lo que para nosotros ha topado. Entonces, vámonos a Juan 15:3. Donde dice que ese poder que tiene la palabra es para limpiarnos, es para justificarnos, para presentarnos justificados delante de Dios. Entonces, abracemos el poder de la palabra, abracemos la palabra de Dios, busquémosla con todo nuestro corazón cada día de nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa? La palabra también, aparte de ser agua, es fuego. Y usted lo puede leer conmigo en Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y quizás usted dirá, pero esa es la contraparte del agua, ¿verdad? Pero es que la palabra es muy versátil. Funciona de acuerdo a la necesidad que tú tienes. Cuando nosotros nos vamos a ver a Lucas 24:31, cuando los discípulos iban camino a Emaús, y también el versículo 32 te aparece ahí subrayado en amarillo, dice, no
ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Entonces aquí estamos viendo el final de un evento que tuvieron los discípulos. Ellos venían en camino a Emaús cuando Cristo, el Señor ya resucitado, se les presentó. Y ellos venían platicando y Él les dijo que de qué hablaban y ellos le dijeron, eres tú el único extranjero que no sabe lo que acaba de pasar. Entonces Él le dice, cuéntenme qué es lo que está pasando, te lo estoy parafraseando ahora. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, pues lo que pasó fue que nuestros gobernantes crucificaron a Cristo, a Jesús el Cristo, y nosotros pensábamos que Él era el que iba a liberar a Israel, pero ya fue hace 3 días de eso, ¿verdad? Y entonces Él les dice, qué insensatos son ustedes de corazón, y en ese momento se pone a narrarles las Escrituras y va con ellos y llegan al punto donde ellos iban a pernoctar esa noche, y entonces ellos le insisten y le dicen, no te vayas, quédate con nosotros. Y cuando parten el pan, que es figura de tomar la Santa Cena, y Él les da el pan, a ellos se les abren los ojos y entienden que con quien han estado hablando es con el Señor todo este tiempo. Pero entonces razonan, cuando Él nos hablaba, cuando Él nos daba la palabra, no nos ardía el corazón cuando nos abrió las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que entender que esta palabra como fuego va a venir a revelarse a tu vida, quién es Jesucristo. Esta palabra como fuego te sucede a veces en algún momento en que estás en comunión con Dios y de repente empiezas a sentir un Emaús. Así le decimos, ay, tengo un Emaús. Y de veras se siente como que el corazón está ardiendo. Pero es esa palabra que te está llegando desde la boca del mismo Señor para quemar toda amarra, para hacerte libre, para destruir en ti lo que no sirve, para que tú puedas tomar el verdadero yugo, destruir el yugo que traes y tomar el yugo de Cristo. Y qué hermoso es cuando nosotros nos ponemos en esa disposición. Cuando ellos iban en Lucas 24:16, me voy a saltar un slide, dice que ellos llevaban los ojos velados para no entender quién era Cristo, pero aunque después se les abrió con el pan, eso ya lo hablamos, y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa palabra que hace que arda tu corazón? Va a cambiar todo lo que esté dentro de ti, que te esté ocasionando un sentimiento negativo, que te esté ocasionando tristeza, que te esté ocasionando ansiedad. Esa palabra viene para transformar tu vida porque es el mismo Señor hablando contigo. Y ahí está. Ellos estaban tristes, porque así fue como se les acercó este extranjero desconocido, que al final descubrieron que era el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué están tristes? Esa palabra viene a confrontar tus sentimientos, a cambiar lo que está en el corazón. Por eso es que lo que arde es el corazón, es ese fuego que tú necesitas. Pero también representa al Espíritu Santo, porque en Lucas 3:16 el Señor dejó escrito que nosotros íbamos a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, y también como lenguas de fuego se les pusieron a los discípulos que estaban en el aposento alto cuando recibieron por primera vez la llenura del Espíritu Santo. Entonces, esa palabra también viene en la forma del Espíritu Santo a hacer un cambio dentro de ti, a ocasionar un estrago en la persona que tú eras antes de conocer a Cristo, porque Él te va a transformar. La palabra, según Jeremías 23:29, también tipifica un martillo porque a veces cuando estamos escuchando la palabra de Dios, el Señor desquebraja todo lo que nosotros éramos. A través de esa palabra se destruye todo lo que creíamos, todo aquello que este paladar llamado oído había estado degustando y que eran creencias que nosotros teníamos. ¿Cuántas personas han venido a la congregación, han venido a formar parte del cuerpo de Cristo que tenían quizás, por ponerle un ejemplo,
una licenciatura en qué sé yo, y que traían creencias bien extrañas que les ponen humanistas y a veces hasta satanistas en las universidades, pero estas personas rindieron sus oídos a Dios, se dieron una oportunidad y esa palabra martillo tuvo que romper, destruir, desmenuzar todos esos conceptos que traíamos que no eran de Dios y que habíamos tomado quizá del mundo o de doctrinas extrañas, porque en cierta manera lo que nos han enseñado, pues ya que doctrina significa enseñanza, ¿verdad? Entonces esas enseñanzas que se traen, esas doctrinas que se traen raras, ahí es donde la palabra martillo entra. Y cuando la palabra tan versátil que es se convierte en espada, según Efesios 6:17, en donde dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces viene esa palabra y en ese momento se vuelve una espada de doble filo. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a manejar la espada, porque, digamos, en lo físico, yo no sabría cómo usar una espada y me puedo dañar a mí misma. Por eso es que tenemos que ser aleccionados de cómo usar una espada, de cómo usar esta espada llamada palabra. No hay hacer que con ella terminemos lastimando a los que nos oyen o nos terminemos lastimando a nosotros mismos. Mire cómo la misma palabra de Dios tiene tantas figuras y tantas enseñanzas para nosotros. Esa espada, según el verso que sigue de Hebreos 4:12, nos deja ver que esta hermosa palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Por qué? Porque esta palabra viene discerniéndonos, viene discerniendo lo que nosotros pensamos y viene discerniendo nuestro corazón. Por eso es que tiene dos filos también, ¿verdad? Porque no solo está causando un efecto en la persona que lo escucha, sino también en quien la está hablando. A veces tú estás hablando y hasta en ese mismo momento que vas predicando, esa palabra se te va abriendo y te va discerniendo a ti mismo. La palabra de Dios es impresionante. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Que nosotros tenemos un corazón engañoso. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? De ahí y de esa cuenta es que necesitamos esa palabra que nos venga a discernir, porque ni nosotros mismos sabemos cómo somos. En el verso 10 dice que el único que escudriña la mente y el corazón es Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su palabra, para podernos revelar a nosotros. Así como el desierto reveló en el pueblo de Israel cómo ellos eran. Porque para eso fue que Dios los pasó por el desierto, para que ellos entendieran cómo era su corazón, para ver qué había en su corazón. Así, ahora, evitándonos el desierto, la palabra de Dios como espada de dos filos puede venir y puede entrar dentro de nosotros, discernirnos, puede escudriñar el Señor a través de esa palabra nuestra mente, nuestro corazón y revelarnos quién somos realmente. Así de importante es la palabra, pero no se queda ahí, también es una lámpara. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Para qué te va a servir esta luz? Para alumbrar tu caminar, para darte una dirección. La palabra de Dios nos da dirección hacia dónde tenemos que seguir. Para eso es esa palabra. Y dado que es luz, también esa palabra nos muestra lo que hay adentro de nosotros, aquello a lo que nosotros nos resistimos. Y que podría estar ahí dentro de nosotros, pero que cuando viene esa luz y alumbra todo lugar oscuro, puede revelarnos quiénes somos realmente. Y eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. Lumbrera, 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 luz, luz a mi camino. Otra cosa que es la palabra de Dios es lluvia, es también rocío, es llovizna, todas las cosas relacionadas a la precipitación pluvial, ¿verdad? En Deuteronomio 32, todos lo podemos ver claramente, en donde dice: goteará como la lluvia mi enseñanza. Aquí ya no le estoy dando la figura del vaso de agua que te estás tomando cuando comes, sino que aquí ya es una lluvia que te empapa, que dice ahí que destila como el rocío mi razonamiento.
como la llovizna sobre la grama y como las gotas, dice, sobre la hierba. Entonces es un agua que viene a empapar tu cabello, como vemos al amado en Cantares, que está sobre la cabeza, sobre el razonamiento, como dice ahí mismo, ¿verdad? Dice que es el rocío sobre el razonamiento. Es una enseñanza. Es una enseñanza. Aquí la palabra ya no es una prédica, aquí es una enseñanza que está llegando a tu corazón. Y esa lluvia nosotros tenemos que contenerla. ¿Y dónde la vamos a contener? La Biblia habla de pozos. Ahí le puse el pozo. Jeremías 2:13 habla de eso. Mi pueblo ha cometido un doble pecado, dice Jeremías 2:13. Me abandonaron a mi fuente de agua viva. ¿De dónde es que va a venir el agua viva? El afluente directo viene de parte de Dios. De ahí es de donde sale su palabra. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron sus propias cisternas. Pozos agrietados que no conservan el agua. ¿Para qué es el pozo? Para conservar el agua que Dios nos ha dado. ¿Qué les había pasado a ellos? Dejaron escaparse. Ahí me recuerdo una canción de cuando era adolescente que decía, tu cariño se me va como agua entre los dedos. Algo así se me imaginan esos pozos agrietados, como queriendo detener el agua entre los dedos y que se escurra, como queriendo retener esa verdad y que se empiece esa verdad a desparramar, a irse. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que los pozos que nos hemos fabricado, es decir, que ese interés de nosotros por la palabra no decaiga. El tema se llama los pozos. Y yo me quiero detener un poquitito más en esto del pozo y vamos a hablar el pozo de tu cobertura. ¿Y de dónde saco yo la idea de que el que me cubre tiene que tener un pozo? Pues de Ruth 2:8 y también del verso 9, en donde leemos, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. La espiga, sabemos que habla de la palabra, ya lo vimos en la semilla. Ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Yo he mandado a mis siervos que no te molesten. Y cuando tú tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan mis siervos. Toda persona que está a cargo de un ministerio, que está a cargo de una congregación, tiene que tener un pozo de donde sacar esa agua para el pueblo. Y aquí le están diciendo al pueblo, tú no te molestes, yo puse ahí a esa persona para que haga el esfuerzo, para que baje la cubeta, para que extraiga de regreso esa agua del pozo, y cuando tú tengas sed, tú tengas esa agua disponible para que tú bebas y no pases la preocupación de que en ese momento no va a haber agua. ¿Usted ha pasado temporadas de su vida sin agua? Pues entonces nosotros tenemos que pensar que algo así es esta parte de la palabra. Ahora nosotros tenemos quien nos guíe, tenemos un siervo, una cobertura que saca agua constantemente del pozo y que esa agua siempre está a disposición de nosotros por órdenes de Booz, que es figura de Cristo. Cristo mismo está diciendo, mi iglesia tiene que tener agua siempre a la mano. Pero yendo un poco más allá, el pozo heredado. Ese es el siguiente slide que quiero que mires ahí. El pozo heredado. Y el verso que te traigo es Deuteronomio 6:11. Casas llenas de cosas buenas que tú no compraste, pozos que tú no excavaste, viñedos y olivos que tú no plantaste. Aquí estaba Dios hablándole al pueblo de Israel de aquello que ellos iban a encontrar en Canaán, en la tierra que Él les había prometido, que fluía leche y miel, pero dentro de el listado de elementos que ellos iban a encontrar ahí, de beneficios que ellos iban a tener al entrar y conquistar aquella tierra, era que iban a encontrar pozos de agua que ellos no habían excavado. Yo lo quiero ver como figura de aquel pozo heredado, de aquellos hombres que fueron antes de nosotros en el Evangelio,
y que han dejado un legado. Nosotros tenemos nuestro apóstol y nuestro apóstol tiene su apóstol y esa revelación, esa agua ha sido heredada, ha sido un pozo que otro excavó. No estoy diciendo que toda la revelación que recibimos ahora pues haya sido heredada del apóstol Ríos. Sabemos que nuestro apóstol también tiene su propia revelación, pero una gran parte de la revelación que tenemos proviene del tiempo en que el apóstol Ríos recibía ese afluente de agua del pozo que Dios le había dado a él, de ese pozo que él cavó, de ese esfuerzo que él hizo de buscar, de inquirir en la palabra de Dios. Y aún hoy nosotros estamos tomando agua de ese pozo y ese pozo lo heredamos. Es por herencia que tenemos beneficios de ese pozo, de esa revelación de esa agua. Entonces hasta aquí hemos visto dos ejemplos, ¿verdad? El agua que tiene que tener cualquier cobertura, porque si no, no es de Dios, tiene que tener agua. Esa nube tiene que tener agua. Digo nube porque la Biblia habla de nubes sin agua y la nube es algo que te cubre, que está sobre ti. Claro, yo entiendo que en alguna figura se puede ver como lo apostólico, pero ahorita lo estoy generalizando. Quien te cubre tiene que tener agua, tiene que ser nube con agua. Entonces es el pozo de tu cobertura. Aparte, el pozo que hemos venido heredando, que es esa revelación que viene de generación en generación. Luego, el pozo de alguien más. Así le nombré a este que encontré. En Éxodo 7:24 dice, todos los egipcios cavaron pozos alrededor del Nilo para sacar agua para beber, ya que no podían sacar agua del río. Yo sé que ni el Nilo, ni egipcios es un buen ejemplo, pero solo lo quiero tomar como pie de imprenta de que sí se puede excavar pozos a la orilla del afluente de alguien más, de ese río, de esa persona. Y lo miro como en figura de aquellas veces en que quizás estamos escuchando a otro ministro de la misma red, estoy hablando, no saliéndonos de la red de nosotros, y que de repente nosotros también podemos cavar un pozo alrededor de ese río y decir, ese rema está bonito, yo voy a tomar agua de ahí. Claro, ellos lo estaban haciendo porque el río tenía sangre, pero entonces ya me salgo del ejemplo que le estoy dando, ¿verdad? Yo me quiero circunscribir a que sí se puede cavar un pozo a la orilla de ese afluente, ¿va? Entonces ahí va el afluente y decimos, voy a cavar un pozo acá, yo voy a hacer mi propio esfuerzo. De ese tema que dio el apóstol, y tal vez él solo menciona de pasada y de pincelada una cosita, y uno de ahí saca un tema. Entonces estás excavando un pozo para llevarle agua a otros, pero del afluente principal que le dio Dios a ese ministro, pero toda palabra viva viene de parte de Dios y sabemos que el afluente principal y el río principal es nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da el agua para que nosotros no tengamos sed en ningún momento. También le puse a el pozo de la abstinencia, el que sigue. Miremoslo pues, Números 21-25. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo, yo voy a pasar por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no vamos a beber el agua del pozo de ustedes, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Y esto me da a mí pues como el rema de que esto podría ser el agua de los amorreos, el agua de los que no son cristianos. De esa agua yo no quiero beber. Yo podré relacionarme contigo, yo puedo pasar por tu territorio, yo puedo ir por el camino real, como dice aquí, es decir, caminar derecho, no te metas conmigo, yo no me voy a meter contigo. Y yo tengo mi propia doctrina que Dios me ha dado, la revelación, la enseñanza. Mi propia doctrina no es mía, ¿me entiende? Sino la que Dios me dio, la que Dios nos ha revelado, a eso me refiero. No quiero que se vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo y que yo esté usando de manera incorrecta la espada, como hace un poco acababa de decir, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que cuidar la revelación que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidar la doctrina que el Señor nos ha dado a administrar. Y no mezclarla con agua de los amorreos, no queremos. Queremos que se mantenga pura el agua que Dios nos ha entregado. Y otro ejemplo que quisiera poner es el pozo de Brea. Entonces, ese lo vamos a encontrar en Génesis 14:10, en donde dice, el valle de Sidim estaba lleno de pozos de Brea, y al huir los reyes de Sodoma y Gomorra, cayeron en ellos mientras que los demás
dice, huyeron a las montañas. Entonces, dentro de los pozos que la Biblia menciona, hay pozos que no tienen agua, que lo que tienen es brea. Y yo los identifico con pozos de los que la gente nunca va a poder salir de ahí, como dice el Salmo 140:10. Salmo 140:10. Haz que lluevan carbones encendidos sobre sus cabezas, que caigan en pozos de los que nunca puedan salir. ¿Por qué yo asocio el pozo de brea con pozos de los que la gente nunca va a poder salir? Porque la brea es un material súper impermeable, viscoso, pegajoso y de color plomo. Ahí te lo puedes ver en el slide ese donde está la descripción de lo que es la brea. Una cosa impresionante de la brea es que quien cae en esos pozos ya no puede salir de ahí porque se queda en esa cosa pegajosa. Entonces tenemos que tener cuidado a qué pozo nosotros nos estamos acercando, supuestamente nosotros para saciar nuestra sed, pero que no nos vayamos a quedar pegados a una doctrina rara. En algún tiempo yo conocí a alguien que empezó siendo cristiano, que era pues como cualquiera de nosotros, atendía la palabra, me recuerdo que se movía bastante en lo profético, y esa persona en determinado momento fue capturada, voy a usar esa palabra, fue presa de los judaizantes. Y entonces aquella doctrina pura que venía desempeñando al lado nuestro dentro de la misma congregación, la dejó de lado y empezó a querer llevar agua en un lugar que no había agua, y lo que terminó fue pegajoso, como dice ahí, viscoso, y quedó encerrado en aquel pozo que no le pudo dar lo que él necesitaba. Una característica impresionante de la brea es que es impermeable. Impermeable significa que ya no le entra el agua. Quien toca el pozo de brea es muy difícil que el agua le vuelva a sacar de ahí. Solo Dios, haciendo un milagro, puede extraer a alguien de ese lugar en donde ha caído. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que degusta con su paladar este oído del que yo te he venido hablando. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia, yo le puse de subtítulo el pozo donde yo me refugio. ¿Por qué? Porque nosotros en primer libro de Samuel, del capítulo 13, versículos 5 y versículo 6, podemos ver el ejemplo que dice que los filisteos se habían reunido para pelear contra Israel y que los israelitas, viendo que estaban emproblemados, se sintieron sin salida, como nos hemos sentido muchas veces algunos de nosotros, y corrieron a esconderse, y algunos de ellos fueron a esconderse en pozos de agua. Y eso es buena señal, porque eso significa que yo me refugié en tu palabra, Señor. Eso significa que yo voy a ir detrás de la palabra de Dios para poder esconder mi vida en ella y que Dios pueda sacarme avante en el problema que yo tengo. Yo te quiero decir que no importa qué es lo que esté aconteciendo en tu vida hoy, que Dios tiene para ti esa salida en el agua de su palabra. La Biblia para nosotros es como el manual del fabricante. Así como usted ha visto cosas que traen un manual, ¿verdad? Por ejemplo, si usted compra un televisor nuevo, trae su manual. Si usted compra una batidora, si usted compra una licuadora, si usted compra un teléfono y trae un manual, nosotros también fuimos enviados a esta tierra con un manual. El manual del fabricante, y el fabricante es Dios. Y en ese manual tú vas a encontrar todo lo que necesites para el producto que tú estás en ese momento implementando, ya que sea que fuera tu teléfono, todo lo que te mencioné, ¿verdad? Igual es el manual Biblia. Ahí nosotros vamos a encontrar todo lo que Dios dejó para nosotros, para que nosotros no suframos desperfectos, e incluso que si los hemos sufrido podamos enderezar nuestra vida nuevamente y podamos retomar el camino correcto. No tenemos que rehuirle al agua de la palabra, que lo único que quiere es limpiarnos. No tenemos que rehuirle a esa espada, que aunque corte, que a ese martillo, que aunque venga a destruir lo que nosotros pensábamos que sí era,
No tenemos que rehuirle a ese grano que aunque me cause esfuerzo, porque quizás yo no sé cómo preparar un tema y lo único que me están dando es semilla, pero Dios no te va a dar un reto que tú no puedas llevar. No tenemos que rehuirle a ese pan que es el que va a saciar tu espíritu, porque muchas veces tenemos desnutrido el espíritu porque nos preocupamos solo del alma y solo del cuerpo, pero hemos descuidado nuestro espíritu y tiene hambre y es necesario que también le demos de comer esa palabra. No le tenemos que rehuir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a llevar de acá. Es a través de esa lámpara que alumbra, que le da dirección a nuestro camino, que nosotros vamos a poder dar la talla, porque es ahí donde leemos, espera por completo en la gracia que será derramada cuando Jesucristo se manifieste. Es ahí donde leemos, ora para ser tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. Es ahí donde está toda la instrucción que necesitamos. Los tiempos son finales. El cronómetro de Dios está dando la hora final. Y esa palabra nos va a servir en cualquiera de las formas en que ella se presente a nosotros. Yo le quiero decir algo, como en esas películas donde uno mira que quizás a una persona le dan como implemento o complemento del poder que le han dado a un superhéroe, ¿verdad? Imagínense conmigo una caricatura y le dan un escudo o le dan un casco o le dan una capa o qué sé yo qué es lo que le dan, pero que esa persona, aparte de lo que tiene que desarrollar dentro de su trabajo como superhéroe, le dan un elemento distinto. A nosotros nos han dado esta palabra que en nuestras manos, entre nuestros propios ojos y delante de nuestros oídos. Cuando los oímos, los abrimos así bien abiertos, se convierte en cosas distintas según la necesidad que nosotros tenemos. Si necesitamos que nos dirija, se vuelve luz. Si tenemos sed, es agua. Si queremos encontrar salida para nuestros enemigos, como esos que se escondieron en el pozo, tenemos a dónde refugiarnos en la palabra de Dios. Que si lo que necesitamos es que se desquebraje todo eso viejo que veníamos trayendo de atrás, y nos dé como un martillo, pues que se convierta en martillo. Que si lo que tiene que hacer es discernirnos, pues que venga como espada y que nos corte, que discierna todo lo que tiene que discernir dentro de nosotros. Esa palabra hermosa que si lo que queremos es preparar un tema, nos la dan como semilla. Todo está ahí, todo está en la palabra de Dios. Es versátil, es hermosa, es poderosa. Hay poder en la palabra de Dios porque con ella se sostiene el universo. Por la palabra de Dios se sostienen todas las cosas. Por eso es que grandes ministerios que han estado en boga, que han desaparecido, porque quizá le dieron más énfasis a la alabanza y a la adoración que a la palabra, porque lo que sostiene todo es la palabra. Nuestras reuniones, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser alrededor de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que mantener ese pozo sin agrietar. El tema de hoy es los pozos. Tenemos que mantener ese pozo produciendo agua, no brea. Tenemos que mantener ese pozo, si no lo tengo, pues ir al pozo del ministro que me cubre. Atesorar el pozo que nos fue entregado generación tras generación, que otros ministros antes que nosotros desarrollaron para que nosotros pudiéramos tener ese acceso a ese pozo que ahora tenemos. Qué hermoso es el pozo de agua viva, que es el último ejemplo que te traigo, de Cantares 4:15. El pozo de agua viva. Fuente de huertos, pozo de agua viva que corre del Líbano. Ese pozo es nuestro mismo Dios. De Él es que proviene esa agua que nosotros necesitamos. No necesitamos nada más. Él se puede revelar a nosotros si se lo pedimos. Y cuando uno viene a esta doctrina, cuando uno viene a esta forma de vida, cuando uno empieza a ser transformado, porque yo pude experimentar cuando vine al ministerio donde estamos, como oveja te estoy hablando ahora, cuando yo vine a los pies de nuestro apóstol, cómo mi vida empezó a ser transformada a través de esa palabra.
Cómo a veces venía como una espada, a veces venía como agua, a veces venía como pan, a veces venía como semilla, a veces venía como fuego también, a veces venía como todo lo que te he estado explicando, pero esa palabra me fue limpiando, esa palabra me fue dando forma, esa palabra me fue haciendo crecer, esa palabra es un escudo alrededor de mí ahora que me defiende. Y ahora me da el Señor la oportunidad de poder ir yo también a esa fuente, a ese pozo de agua viva y poder sacar de él el agua que podemos compartir contigo. Pero yo te quiero decir algo, no va a haber quien termine riñendo con nosotros a causa de la revelación que Dios nos está dando. En Génesis, y es el último verso que traigo, 26, 19 y 20 dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Para empezar, ninguna parte de la escritura es de interpretación privada, dice la misma Biblia, ¿verdad? La revelación es de Dios. Y ellos estaban riñendo de quién era el agua viva que habían encontrado. Pero también está la parte en donde puede otro reñirte porque no cree lo mismo que tú crees. Y la revelación no es para que nosotros estemos discutiendo, para que tengamos divisiones. La revelación es para compartirla, para que aquel que tenga sed pueda tomar de ella. Si eso te ha pasado, ahora que tú estás bajo esta revelación, bajo este pozo de agua viva, no te desesperes, ellos también tuvieron su riña. Y es un tiempo, y de ahí va a pasar, porque en la medida que nosotros nos vayamos cimentando más y más en lo que hemos creído, vamos a tener un entorno diferente alrededor nuestro. La gente ya va a saber en qué es lo que tú crees y va a ir respetándote. Y muchas veces eso va a causar soledad, en el sentido de que no te vas a relacionar ya igual con otras personas, pero no importa, porque tú no puedes comprometer la verdad de Dios por lo que otros creen, o comprometer la verdad de Dios por no perder la amistad de alguien. Nosotros vamos a defender lo que creemos hasta el final, porque es lo que creemos lo que nos va a elevar y nos va a llevar delante de Dios. Así es que en esta hora yo te invito a que tú atesores conmigo ese pozo de agua viva que el Señor nos ha dado para limpiarnos, para transformarnos, para hacer cambiar nuestro corazón como fuego. Y en el nombre de Jesús vamos a ir ya finalizando y vamos a orarle a Dios que Él nos auxilie. ¿Me acompañas a orar por un momento? Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos delante de ti esta necesidad, Señor, que tenemos de tomar agua fresca de tu palabra. Yo te pido que quien no la tiene, tú le concedas ahora en el nombre de Jesús esa necesidad también de alimentar su espíritu, que podamos tener esa hambre de tu pan, de tu agua, Señor, que es tu palabra, y que venga a hacer un impacto en nuestros espíritus, para que ese espíritu, Señor, se fortalezca, para que esté vigoroso en ti, mi buen Dios, porque sabemos que la carne, pues, es débil. Y necesitamos que sea fortalecido más y más el espíritu para que podamos ser personas espirituales, para que seamos en ti, Señor, aquello que tú esperas de nosotros. Todas estas manifestaciones de la palabra te las pedimos para nuestra vida, ese poder que tú nos estás entregando a través de ese manual de vida que nos diste, que es la Biblia. Te pedimos que se convierta ante nuestros propios ojos en todo aquello que tú has ordenado. Que cuando tengamos que desarrollar un tema, tengamos semilla para preparar el tema, que cuando tengamos hambre, esa misma palabra sea la que nos dé de comer, que cuando tengamos sed, esa misma palabra, Señor, sea el agua que necesitamos, que podamos, Señor, cuidar ese pozo que tú nos has dado, que no se enturbie el agua, que no nos vayamos tras doctrinas extrañas, que, Señor, cuando tengamos que correr a escondernos, podamos correr a escondernos en tu palabra, que es la que nos va a sacar de todo problema. Que nos saques avante, Señor, que cuando tengamos que rehusar tomar el agua del pozo extraño, Señor, podamos decir que no en el nombre de Jesús y seguir nuestro caminar en ti. También te pedimos que cuando esa palabra venga como fuego, Señor, pueda haber un Emaús en nuestro corazón y un entendimiento más claro de quién eres tú.
También te pedimos, Señor, que cuando venga como espada, seamos tan valientes de soportar ese corte y poder discernir quiénes somos realmente y poder entregarte a ti, Señor, todo aquello que a ti te desagrada, que cuando venga como martillo se desquebraje lo que no te gusta, Señor. Que cuando venga como lámpara podamos encontrar guianza hacia nuestros pies en ese caminar en el que vamos, y que cuando alumbre nuestra oscuridad seamos también valientes para poder vencer aquello, Señor, que tú nos estás llamando a vencer en tu nombre, bajo la unción tuya, de ese fuego, Señor, que también es el Espíritu Santo. Ponemos hoy nuestra vida delante de ti y declaramos, Señor, que somos más que vencedores por tu amor y por tu palabra que nos ciñe. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Le damos gracias a Dios en esta hora por su palabra y le pedimos que Él nos conceda siempre sentarnos a los pies de Cristo. Que el Señor te bendiga.